Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hablamos de trucos y técnicas de costura. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Tutoriales con trucos y técnicas de costura ya tenemos unos cuantos en este canal. Te los voy a dejar todos enlazados en la pantalla final y también justo debajo en la cajita de descripción del vídeo, donde vas a encontrar también enlaces de afiliado a los materiales que me ves utilizando en este vídeo. Vamos ya, manos a la tela. Esta es la cinturilla que vamos a coser hoy. Como ves, en el delantero tiene una parte plana y la zona de la espalda va rizada con una cinta elástica. Esto la hace muy cómoda. Si recuerdas, hace unas semanas confeccionamos esta otra en la que la cinta elástica va por toda la cinturilla. Una cinturilla completamente elástica que aplicamos en un pantalón palazzo. Estos tutoriales te los voy a dejar enlazados en la cajita de descripción del vídeo. La que te propongo hoy consigue que la parte frontal de tu pantalón quede mucho más limpia y aún así siga siendo una cinturilla muy cómoda. Te muestro paso a paso cómo coserla a tu medida. Necesitarás un poquito de entretela textil, un marcador, una cinta métrica, alfileres y yo voy a coser con hilo 100% de poliéster de Gutermann. Si te has fijado, la cinturilla tiene esta parte de aquí lisa y el resto va con una cinta elástica. Lo primero que voy a hacer es determinar cuál va a ser esta zona. Para esta parte he cortado una pieza de tela de 22 centímetros. Voy a tener un frente de 20 más 2 centímetros de margen de costura, uno a cada lado. El ancho de esta pieza y del resto de la cinturilla viene determinado por la cinta elástica que vayas a usar. Esta mide 3 centímetros de ancho. La vamos a tener que colocar aquí, doblar la cinturilla sobre sí misma y nos debe quedar un margen aproximado en esta zona de 1,5 centímetros, que será el margen de costura que necesitamos para coser la cinturilla al pantalón. Para calcular el largo de la pieza de la cinturilla, lo que hacemos es medir el contorno de la cintura del pantalón. Este pantalón es un palazzo y si quieres hacer uno igual tienes el tutorial en la cajita de descripción del vídeo. A esa medida le restamos los 20 centímetros que va a tener el frente y cortamos el resto de la cinta que irá desde este punto hasta el otro lado. Entretelamos el frente de la cinturilla aplicando entretela textil. Como ves, esta pieza tiene 1 centímetro menos en cada lado que la pieza de tela. Aplicamos calor con la plancha para fijarla bien. Doblamos a la mitad y marcamos de nuevo. Esta entretela le da cierta consistencia a esta parte para que no se arrugue cuando la tengamos puesta. Si tu tela tiene bastante cuerpo o no quieres darle esta consistencia, sáltate este paso. Plegamos la otra pieza de la cinturilla revés con revés y marcamos también con la plancha. Tomamos ahora la cinta elástica, la colocamos a unos 2 milímetros del pliegue superior, más o menos, muy cerquita de ese pliegue. Doblamos aquí y pasamos unas puntadas por aquí. Nos vamos al otro extremo y hacemos igual. Si tienes alguna duda a la hora de cortar tu cinta elástica o cómo tomar tu contorno de cintura, te invito a que veas el vídeo que te he dejado enlazado en la cajita de descripción. Una vez hemos cosido los extremos, colocamos la cinta elástica por dentro de la cinturilla y pasamos un pespunte por aquí, muy cerca del borde de la cinta elástica. Para que te sea más fácil, puedes marcarlo previamente con un jaboncillo. Una vez hemos cosido los extremos, vamos cerrando la cinturilla, cosiendo al borde del elástico pero sin pisarlo. Una vez hecho eso, estira la cinturilla unas cuantas veces para que el frunce se reparta de una manera uniforme. Para que el elástico no se retuerza por dentro de la cinturilla, puedes hacer dos cosas: o bien darle unas puntadas así en vertical en varios tramos de su recorrido, o lo que voy a hacer yo, que no lo había hecho en la cinturilla anterior, que es pasar un pespunte justo a la mitad del elástico. Para ello voy a ir a la máquina, clavaré la aguja en la tela e iré tirando para coser justo en el centro. Para no torcerme me ayudo de una guía magnética. Otra cosa que puedes hacer es trazar una línea en el tejido
antes de poner el elástico. Tenemos que ir tirando de la cinturilla desde delante y desde detrás de la aguja. Aquí tenemos ya la parte fruncida, tomamos ahora el frente, la parte que va plana, la tenemos del derecho y colocamos la cinturilla ahí. La doblamos sobre sí misma y ponemos unos alfileres. Nos vamos al otro extremo de la parte plana, tomamos el otro extremo de la parte que lleva el elástico y hacemos igual. Doblamos la parte del delantero y ponemos también un par de alfileres en esa zona. Vamos ahora a la máquina y cosemos por aquí, con un margen de costura de 1 centímetro. Giramos ahí y ya lo tendríamos. El último paso sería ya coserlo al pantalón y por último remallar toda esta zona. Para coserlo al pantalón marcaríamos 4 partes: el centro del delantero, el centro de la parte de atrás, uniríamos ahora esos 2 piquetes y marcaríamos un piquete a cada lado de la cinta. Esos piquetes nos van a ayudar a centrar la cinturilla al coserla al pantalón. Introducimos el pantalón por dentro de la cinturilla y vamos casando los puntos que hemos marcado con piquetes. El centro del delantero lo casamos con la costura del centro del pantalón, nos vamos a la parte de atrás y casamos el piquete con la costura de la parte de atrás del pantalón. Buscamos los otros 2 piquetes y los hacemos coincidir con los costados del pantalón. Si lo necesitas, puedes añadir más alfileres. Vamos ahora a la máquina y cosemos todo alrededor. Y con esto ya tenemos la cinturilla cosida al pantalón. A continuación, remallamos ese nuevo margen de costura. Te recuerdo que si quieres hacer un pantalón como este, te he dejado el tutorial en la cajita de descripción del vídeo. ¿Conocías esta técnica? Déjame debajo un comentario y te invito también a que te suscribas al canal si todavía no te has suscrito. Tenemos más de 800 vídeos de costura y subimos nuevo contenido cada semana. Además, en redes sociales puedes seguirnos con nuestro nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.